Hola, hola a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra sesión más de nuestras estructuras narrativas de El Señor de los Anillos. Y si no lo vieron, pues vamos a hablar de, creo que un gran personaje, un personaje que nos va a dar muchísimo, muchísimo contenido. Vamos a hablar de Peregrin Took, mejor conocido como Pippin, y qué mejor que hacerlo de la mano de Medardo, que es justamente parte de la Sociedad Tolkien de México. Pues como bien sabrán, hacemos siempre estas colaboraciones con ellos, que nos encanta y siempre es un placer escucharles. Y pues, Medardo, sin más que decir, te voy a ceder la palabra y obviamente también recuerden que pueden dejar todos sus comentarios porque los vamos a estar leyendo. Siempre son muy interesantes las reflexiones que nos dejan y pues nos encanta compartirlas contigo, Medardo. Y pues, ¿cómo estás? Y adelante, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias una vez más al Anglo, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y ya saben, chequen las actividades de la Sociedad Tolkien Dilly y los contenidos que quedan para ustedes. Muy bien, Peregrinto, qué dolor de cabeza. El disruptor, pero también le vamos a llamar de otro modo y ahorita vamos a explicarlo. Es el diplomático Sperpenti. A ver, entremos al tema de Peregrinto. Por una parte, por supuesto que acabamos de salir este año, además se lo dedicamos profundamente al final del libro 4 del tomo 2, San Frodo, Gollum y los recursos literarios que giraban alrededor de todos esos espejos negros. Y de pronto entramos ya en este momento al tomo 3, al retorno del rey, y de Sam y de Frodo no vamos a saber en un largo rato y se nos despliegan nuevas oportunidades literarias y nuevos progresos de los personajes. Y entonces eh, tenemos que hablar de el niño tremendo, el niño diplomático, el niño desastroso, que es el personaje de Peregrin Took. Lo primero que tenemos que decir de él es que a Tolkien le importan muy poco las aventuras de Peregrin Took. Es decir, no sirve el personaje para procesos de peripecias, para procesos de peligros, las aventuras, pero no las cosas que le pasan a Peregrin Took. Es decir, en todas las ocasiones donde Peregrin Took está envuelto en algo que podría ser una aventura interesante, Tolkien decide, no, 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 no. Las aventuras interesantes se las voy a dejar a Frodo y a Sam. Y a Peregrine Took lo obvia por completo. Y si tenemos el detalle más absoluto con el jardinero de la clase trabajadora, con el aristócrata de la comarca, observen cómo se desenvuelven los momentos más emocionantes de la carrera de Pippin. Una vez más, recuerden, cuando el rey brujo ataca a Frodo, cuando el orco ataca a Frodo en Mazarbul, cuando Sam se pelea con ella la araña y con Gollum, vemos un detalle exquisito, propio y único de toda la obra de Tolkien para ver esa peripecia y esa aventura. Y ahora observemos qué pasa en el caso de las aventuras de Peregrine Took. Los orcos. Llegan los Uruk-hai y los capturan. ¿Vemos eso? No, jamás. La novela uno termina en que se escuchan los cuernos y en la novela 2 pues llega Aragorn y ya mataron a todos los orcos. Y ya, nada más nos enteramos porque llevan cargados los orcos a Pippin y a Merry, pero entonces esta oportunidad estética, artística, literaria de contar el momento de la emoción, del combate de Pippin no existe, te lo quita. Y eso que no se vieron tan mal y Merry cortó algunas manos, pero no es la única ocasión en la que ocurre, porque bueno, luego a Pippin se va a ver envuelto en la destrucción de Isengard, ahorita lo vamos a ver con más detalle, y vemos la destrucción de Isengard tampoco. Díganme que no es un momento épico. Tan es un momento épico que incluso en la película de Peter Jackson es bellísimo y es muy estimulante y estéticamente enriquecedor ver a los Zen destruyéndolo y hasta el pinito que apaga el fuego. Nada de eso en la novela ocurre de una manera diferida. No quiere decir que no sea emocionante en la novela enterarnos de cómo fue la destrucción de Isengard. Lo que quiero yo decir es que ocurre
en la vivencia de Pippin, una vez más en la misma circunstancia. Tolkien no le importa contar el momento de su aventura, sino ya él cuenta, Pippin cuenta lo que pasó después. Y eh, ese mismo procedimiento está presente y queda clarísimo en este capítulo que Pippin sirve para otra cosa, no sirve para contar las aventuras, sirve para otra cosa. Y entonces, observen, por ejemplo, hay algunos momentos que si hubiera habido algún otro personaje, vaya que habría habido detalle. Es decir, en algún momento, arrancando el personaje, está Peregrine Took con Gandalf en Edoras, pasa un Nazgûl, y óvole, ¿no? Pues ya, este, acaba de salir del asunto de la Palantir, entonces díganme que no valía la pena contar el momento en el que Peregrine Took y Gandalf se estremecen porque pasa el Nazgûl. No, lo dicen en una línea. Ay, pasó por ahí en la noche, pasó hace pasó, salió un correcto. Punto. Le importa poquísimo el detalle. Lo mismo va a ocurrir cuando entremos a Minas Tirith. Ahorita vamos a ver el estilo utilizado para la construcción de Minas Tirith. Pero cuando dice, no, pues es que estaba con Beregond y fue con la tercera compañía, fue, comió y lo saludó y se fue. Una vez más, tres, cuatro pinceladas y comparen eso con el encuentro de Frodo y Sam en Genedanun, con Faramir, con los demás, con el estanque vedado. No, no, es así. Chin, 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 chin. Vámonos. Pero entonces, si Peregrine Took nos sirve para relatarnos algo de aventura, ¿para qué sirve Peregrine Took en términos de mecánica literaria, de función narrativa? ¿Para qué sirve? Sirve para enloquecer, confundir y trastornar a todos los viejos. Peregrine Took va a aventar la piedra, que además, todavía en la película del Señor de los Anillos, el momento de Khazad-dûm, está contado, se ve muy tierno el momento o sea, es casi un accidente. De hecho, es un accidente, ¿no? Pippin se voltea, está el esqueleto, le mueve la flecha y eso hace que caiga. Y bueno, y es definitivamente un total comic relief, porque se cae el esqueleto, la cadena, la cubeta y todo. Pero es un hecho casi accidental. En la novela no es accidental. En la novela, Peregrine voluntariamente estaba agarrando piedras y las estaba aventando en un pozo, directamente. También las había estado aventando con el Kraken, allá afuera, ¿eh? O sea, primero, ya habían estado aventando piedras con el Kraken, pero entonces Peregrine Took arroja las piedras y Peregrine Took es la razón por la que lleguen los orcos. Peregrine Took es la razón por la que se muera Gandalf. Él mata a Gandalf. Y bueno, y obviamente Peregrine Took va a matar a Gandalf de muchos modos, así se va a jalar los pelos, pero Gandalf y Peregrine, ahorita entramos en el tema de Gandalf y Peregrine Took. Estábamos haciendo un repaso rápido de los enloquecimientos de Peregrine Took y los viejos. Entonces, eh, Pippin mata a Gandalf. E incluso cuando están afuera de la puerta de Moria, Peregrine Took es el que lo empieza a picodear. Oye, ¿de qué sirve que tú seas un mago si no puedes abrir la puerta? No, y, hay que agarrarte de cabeza y azotarte contra allí. Entonces, en la lista de Peregrine Took, primer viejo enloquecido, Gandalf. Check. Segundo viejo enloquecido, eh, Saruman, porque Saruman mandó capturar a los hobbits. Capturó a los hobbits. Sospecha que los hobbits pueden tener el anillo. Algún hobbit tenía el anillo. Y entonces él está al pendiente. Está ocurriendo Rohan y Gandalf y Aragorn y lo demás. Y a Saruman lo que en verdad le interesa es el asunto de los hobbits. Y esos hobbits desaparecen cuando es destruida la compañía de los orcos. Y entonces él se truena los dedos y dice, bueno, pero ¿qué? ¿Dónde está el hobbit? ¿Qué pasó? Y llega el momento del diálogo con Saruman, lo platicamos en su momento, y cuando está ocurriendo todo el diálogo con Saruman, luego más tarde Merry le dice a Gandalf, sí, ¿no? A los que traes colgados de tus faldones, o sea, nosotros, ¿no? Y le dice Gandalf a Merry y a Pippin, deberían ustedes honrarse porque en él os haya dirigido unas palabras gachas, pero sobre todo, si esto les sirve para su orgullo herido, aunque le estaba hablando a los demás, solo lo estaba mirando a ustedes.
Y lo que más le preocupaba saber era cómo carajos ustedes habían sobrevivido, los orcos no, si tenían el anillo, no tenían los anillos. Entonces, Saruman está en la torre de Orthanc, preocupado por Balrog afuera, sí, por supuesto, y con Sauron ya le quedó mal, préstamo en el banco gravísima su situación con Sauron, pero sobre todo lo que más le inquieta a Sauron, a Saruman, es todo lo concerniente a los hobbits. ¿Qué pasó? Y eso lo carcome y lo va a carcomer tanto que ustedes saben que va a ir a destruir la comarca en un arrebato total de haberlo enloquecido. Si Gandalf no fue a destruir la comarca de regreso por lo que le hizo Pippin, pues nada más es por cuate, ¿eh? Pero Saruman no es cuate. Y entonces sí lo va a hacer. Segundo viejo enloquecido, Saruman, check. Tercer viejo enloquecido. Había una vez un señor árbol que vivía muy feliz en su bosque y de pronto llegan estos dos. Oye, tú no estás en las listas, ¿qué pasó? Y a ver, no, yo no estoy en ningún bando, ¿y qué ocurre? Y ay, se encargué, ¿cuál no? Bueno, el pobre termina levantando a toda la tropa y se hace la Elmut y caen todos sobre Isengard y se mueren varios sets y bueno, en este caso, Bárbaro les va a tener siempre mucho cariño a Pipi, pero no me digan que vino a disrumpirle toda su vida tranquila y a alterarle toda su cotidianidad y a llevarlo al borde de la locura. Tercer viejo, check, Bárbaro, no es el último, ni todavía nos faltan dos. Se cayó la Palantir en Orthanc y la agarra Pippin. Y ahí vean la diferencia, como Tolkien tiene muy, muy claro la diferencia entre la talla, digamos, ética espiritual de Frodo, que trae el anillo de poder, y este chamaquito que agarra la palanca y enloquece. No el anillo, no el anillo único, no uno de los 7, no uno de los 3, no uno de los 9, no un anillo mágico por ahí. Una palantir, o sea, ni siquiera era el anillo único. Lo agarra, la ve y enloquece. Perdido por completo. O sea, si el anillo hubiera terminado en manos de Pipi, no estuviera, no, no, desastre total. No hubiera tenido el Kraken, el Balrog, no, desastre total. Y entonces vean en que la tentación absoluta que lo devora, y eso lo vimos cuando hablamos de Dolvarán y hablamos de la Palantir, y en términos concretos, lo que yo quiero decir es que devorado por la ansiedad de la Palantir, la usa. Y genera, lo habíamos comentado también en su momento, un momento extrañísimo, porque es la primera vez en la que Tolkien hace manifestar al gran villano de la novela, que es Sauron. Sauron era solamente una amenaza y un misterio, y a través del Palantir lo vemos manifestarse por primera vez a ese Sauron. Vamos a escuchar las palabras de Sauron, pero una vez más observen que el estilo que lo utiliza. Llega Pippin, agarra la Palantir, pone cara rara y la suelta. Y no vemos ese proceso de Pipín y de Sauron. Más bien, cuando ya lo despiertan, una vez más, él cuenta lo que pasó, como cuenta lo de Isengard, como cuenta lo de los orcs, ¿no? Porque una vez más, a alguien no le importa la peripecia de él. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Por accidente hace que Sauron se confunda. Sauron cree que Saruman tiene al hobbit que tiene el anillo, que Saruman ya tiene el anillo y que está entonces Saruman poniendo a Pippin, torturarlo, acercándoselo a la Palantir y Saruman dice, sí, perdón, y Sauron dice, claro, ese anillo lo tiene Saruman, pero resulta que entre los Sens y los Rohirrim tiraron a Isengard. Eso quiere decir que el anillo lo tiene el más poderoso de todos ellos, el anillo lo tiene Aragorn. Y como más tarde en la Palantir va a aparecer, se le va a presentar a Aragorn a Sauron, entonces tiene clarísimo Sauron lo que está ocurriendo. Está con, pero completamente convencido de una mentira. Y cuando llegue el instante de que se destruye el anillo del poder, y oye, oye, ¿qué? ¡Ah, híjole! Y maldito, maldito hobbit que me engañó, ¿no? Otro viejo enloquecido, check. Y, por supuesto, el último viejo enloquecido.
Denethor. Y aquí me detengo para que lleguemos con calma a Denethor. Entonces, recapitulando, la función dramática de Peregrine Tour no son las aventuras, la función dramática es esto, ser el diplomático esperpéntico, el generar tramas y circunstancias a partir de su extraña alineación de función de personaje. Y es que Peregrine Tour, que además es el más joven, es el más joven de todos los hobbits, tiene 29 años, y entonces es como un niño. Y hasta el momento, y entonces si el viaje de Sam perdón, si el viaje de Frodo es un viaje de santidad a lo largo de la novela, el viaje de Pippin sería como la de Demian, es decir, es una novela de iniciación a la adultez. Y este niño, pues, aunque es un desastre, pero no es un niño malo, no es un niño malo, es un niño simpático, es un niño mimado, es un niño rico, es descendiente de los Zayn, es de los Tug y pertenece a lo más parecido a la aristocracia de la comarca. De tal modo incluso que después de que hable con Saruman, le dice Beregond, oye, no, pues, si estuvo, perdón, con Denethor. Después de que hable con Denethor, poco más adelante, dice, oye, no, tú sí pasaste una mañana difícil. Y él, uy, una mañana de trabajo pesadísima, dice Peregrine Tour por haber ido a una audiencia, ¿no? Así se imagina sus días pesados. Porque pues, es un aristócrata, tiene, o sea, miren corte a Frodo y Sam, ¿no? Arrastrándose hacia las grietas del destino. Pero también con este ánimo juguetón se convierte evidentemente en un pony, perdón, en un comic relief, ¿no? Es también, hay una comedia en él, pero es una comedia, una vez más, aristocrática. Es decir, si de estos cuatro amigos que fueron Tolkien, Wiseman, Gibson y Smith, alguno de ellos, de los más encumbrados entre Gibson y Smith, dieron parte, sin duda, a probablemente a esta memoria de Tolkien, de ese joven lleno de chispa de la universidad que conoció él, que venía de una clase acomodada, no del todo como él, y a quien vio ir con ciertas suertes esperpénticas por allí. Otra cosa interesante que hay que resaltar de Peregrine Tour es que, bueno, dos cosas importantísimas. Es el personaje más cercano a Gandalf, toda la novela. Y también es ahorita, de eso hablaremos ahorita con un poco más detalle, y también es el personaje más parecido a Bilbo. Incluso, si ustedes observan, los dos, Bilbo también estaba relativamente acomodado. Y Bilbo también comienza su aventura, pues, en una suerte de comodidad, y también Bilbo tiene un temperamento cómico, no como Frodo, que es muy serio, no como Sam, que que es más de clase trabajadora, ¿no? No se parece a ellos. Y bueno, y de Merry hablaremos, por supuesto, en las siguientes sesiones, ¿no? Es el arquetipo del ayudante mágico céltico. Bueno, pero ya llegaremos a él. Eh, y, y estos parecidos de la simpatía de Pippin, observen que también es la profunda amistad con Gandalf. O sea, si Gandalf anda con alguien en las aventuras 60 años atrás es Gandalf y Bilbo. Y ahorita es Gandalf y Pippin. E incluso en el armado de la serie de Los Anillos del Poder, cuando termina la primera temporada, va Gandalf con un hobbit, ¿no? Que en ese caso es Nori, es por supuesto este recuerdo de Gandalf y el hobbit con el que termina teniendo cercanía. Pero no solamente eso lo acerca a Bilbo, sino hay un momento capital en la cumbre de la historia de los dos, que es idéntica, y es cuando en la batalla de los cinco ejércitos de pronto Bilbo ve venir a las águilas y dice, las águilas, llegaron las águilas, y ya, se golpea en la cabeza y queda inconsciente, pero él es el que anuncia la llegada de las águilas de esta providencia divina para ganar esa batalla. Y lo mismo va a ocurrir que en el caso de Pippin, cuando en la batalla de las Puertas Negras, él en medio de una batalla también a punto de terminar todo mal,
escucha, es que dicen las águilas, ahí vienen las águilas, y hasta Pippin recuerda, ay, como las águilas de Bilbo, pero mi historia es distinta y también cae inconsciente como Bilbo, en este caso con el cuerpo del troll eh, que le queda encima. Y antes de adentrarnos a la estructura del capítulo y concluir con este paseo por Peregrine Took, como en su momento hicimos un muy detallado progreso del crecimiento de Frodo, el crecimiento de Sam y el crecimiento de Gollum, no puede ser menos que nosotros observemos el crecimiento de nuestro pequeño Peregrine Took. Eh, Tenemos que reconocerle que desde el principio tiene una buena intención por su primo, Frodo, porque su entrada en la novela es porque forma parte de una conspiración, que es la conspiración de Velada, y de inmediato se suma. No, ¿qué onda? Vámonos. Y se suma para hacer tercio nada más con el mismísimo Sam y Frodo para cruzar la comarca y tener ese primer contacto de persecución con los jinetes negros. Pero todavía está muy, muy verde Pippin, y mientras el encuentro de los jinetes negros va a inquietar a Frodo y se van a encontrar a Gildor y Sam va a conocer el primero de los Pippin va en ciego con el Nazgûl porque tiene la cabeza metida abajo y se queda dormido con los elfos. No le importa, ¿no? Se va de lastre. Todo este trecho se va de lastre. Llega Rivendell y dice, bueno, ¿qué? ¿A poco nos vamos a ir de aventura? Y todavía el Ron dice, oye, Gandalf, ¿seguro que te los vas a llegar? Cuando en la película ponen justamente el momento en donde ya está la comunidad del anillo y termina la escena con él diciendo, bueno, pero ¿a dónde vamos? ¿No? Está realmente recapitulando el espíritu de este niño que se les pegó porque son sus amigos y ahí van. Salen de Rivendell y comienzan ya a aparecer algunos elementos importantes. Y el siguiente elemento importante es la amistad, la diplomacia. Otra vez, una diplomacia que en el caso de Pippin puede ser absolutamente esperpéntica y caótica con enloquecer a los viejos, pero vean cómo más importante que lo que pasa en el interior de Frodo, que lo que pasa en el interior del crecimiento bárdico de Sam, más importante en el caso de Peregrine Took es su relación con los demás y cómo afecta a él a los demás, no cómo los demás lo afectan, no cómo conocer a Faramir va a transformar un poco a Frodo, a Gollum y a Sam, no, cómo él, eh, siendo el más niño, se convierte en un elemento de ternura para Boromir, que Boromir es el que le dice a Gandalf en Caranras, oye, se van a morir los dos chavitos, ¿no? Se van a morir los hobbitcitos. Y obliga a Frodo a prender el fuego porque Boromir está preocupado por los dos chavitos. Y además hay esto es interpretación de más, pero finalmente sigue siendo aplicable. Hay una identificación de clase porque la relación de Boromir con Pippin va a ser especial. No que Merry no tenga su propio rango entre los gamos, pero Boromir es el hijo de Netor y Peregrine Took es el descendiente de los Tain. Y esto tan no es casual porque ya en unos minutos vamos a hablar de ello. En Minas Tirith le van a llamar el príncipe de los Halflings. Entonces, este tema sigue presente y entonces hay un reconocimiento de clase entre Boromir y entre Pippin, salva al pequeño, tiene ese cuidado con él y ese detalle de cariño de parte del tremendo campeón humano, impresionante, que lo recoge de la nieve, a Pippin se le queda muy bien grabado. Y obviamente esto tiene una segunda parte cuando en Hintonel se disuelve la comunidad del anillo y Boromir va a morir protegiéndolos a ellos. No lo van a olvidar, jamás. No. Merry no, tampoco lo va a olvidar, pero por supuesto Merry va a establecer una relación con Eowyn, que lo va a acercar al pueblo y luego va a ser escudero de Theoden, y entonces él va a llevar un camino en otra dirección. Pero entonces este cariño que le tuvo primero a Boromir allí y luego a Boromir al que vio morir, cuidándolo, salvándolo, es lo que va a establecer finalmente una profunda relación, ahorita llegaremos, con el caso del encuentro
con Denethor, que es el papá de Boromir, y este mismo Peregrinto que va a tener la cumbre de sus logros cuando logre el rescate de Faramir, que es el hermano de Boromir. Y luego, finalmente, a su hijo, cuando nazca, le va a poner Faramir. Entonces, pasa Peregrine Took a formar parte de la historia familiar de Boromir, de Faramir, de Denethor. Y por tanto, y también, y a incluirlo tan profundamente en su vida que a su hijo le pone Faramir y él nunca va a dejar de portar las armas de Gondor ya de regreso en la comarca y cuando muera va a venir a morir a Minas Tirith para terminar enterrado junto a Aragorn, o sea, el escudero de Rohan y el escudero de Minas Tirith. Entonces, y él está iniciando esa vinculación con la historia gondoriana una vez más transformando a las personas que contacta. O sea, a Boromir lo transforma en esa ternura y decide morir protegiéndolo. Y también, por supuesto, va a alterar, ahorita vamos allá, a Denethor en su llegada. Pero estábamos nada más viendo el crecimiento de, de, de Pippin y nos habíamos quedado en Caran Ras. Luego, en el siguiente momento importante, es en Casa Doom, cuando avienta las piedras y provoca la muerte de Gandalf, ¿no? Luego, todos los Lorien se va en ciego, ¿no? Está turisteando, ni le importa, ni nada. Galadriel dijo, pues ahí había algunos más, obviamente. Galadriel está con Frodo, Sam, no va con él. A Gollum tampoco le interesa, lo capturan los orcos. Y hasta que lo capturan los orcos en ese momento, hasta ese momento, o sea, hasta que comienza la novela 2 es que este niño, en este viaje de iniciación, apenas alcanza su iniciación siendo prisionero de los orcos. Apenas. Cuando a Frodo en la quebrada de los túmulos, cuando Sam en Moria, este apenas alcanza su iniciación cuando él mismo lo dice cuando está con Merry. Pues, me trajeron como un bulto y ahora por primera vez tengo que preocuparme en cómo salir de esta, cuando ni siquiera se había preocupado como con Merry de mirar los mapas y saber dónde carajos andaba. Y en el inicio del novela 2 vemos por primera vez la narración contada a través de la perspectiva de Pippin, y es entonces Peregrine que en este momento de profunda vulnerabilidad y abandono y secuestro, que ya comienza a ser algo más que ese niño simpático que hasta el momento su única gracia había sido enternecer a Boromir y causar la muerte de Gandalf. Pero ahora ya eh, tiene la astucia de dejar el broche, que por eso los va a seguir Boromir, pero Aragorn. Tiene la astucia de en la primera oportunidad lograr que con el cuchillo cortar las cuernas. Tiene la astucia de estar muy atento para escuchar lo que Grishnak se anda trayendo en la cabeza, sospechando que hay un arma élfica, y entonces entre él y Merry manipularlo para que lo saque del campo de batalla donde estaban los Rohirrim, es decir, ya toma las riendas de su propia sobrevivencia y apenas comienza a decir, bueno, ya, frente al mundo puedo accionar. Y claro, la primera acción que hacen es tremendamente importante, que es con Bárbol causar la destrucción de Isengard. Y de ahí ya no baja Pippin. O sea, ya no baja de los elementos importantes, porque después de no hacer nada, a eh, Bárbol, que significa destrucción de Isengard, la Palantir, que significa el contacto con Sauron, y Minas Tirith, que significa el choque contra Denethor, y de ahí al rescate de Faramir, y del rescate de Faramir todavía a la Puerta Negra, cuando Merry, que va a apuñalar al Rey Brujo, no va a la batalla de la Puerta Negra. El único hobbit que está presente en la batalla de la Puerta Negra es Peregrino, porque los otros están, por supuesto, ahí en Mordor y el otro está en la Casa de la Curación. Y una vez completado eso, todavía se va a dar la circunstancia que van a regresar a la comarca, y en la comarca va a ser uno de los capitanes más importantes porque Frodo no quiere meter las manos, y entonces entre él y Merry, que son los escuderos de los ejércitos, son los que van a ser los grandes. Ellos participan, Sam, pero definitivamente los que son líderes de hobbits son estos dos príncipes. Y entonces vemos el ascenso apenas merecido
de un personaje cuyas aventuras nunca son contadas a detalle. Muy bien. Segunda parte. Esto fue Peregrine Took y ahora Peregrine Took y el capítulo de Minas Tirith. Comienza el capítulo, es un capítulo de 24 páginas. Tomen ustedes en cuenta que acabamos de salir del corazón de la novela en Kirit Ungol, y el capítulo de Kirit Ungol tiene 12 páginas. Bueno, en una edición. O sea, es decir, la proporción sigue siendo la misma, pero digamos que en la edición que tengo yo, que es una edición de bolsillo, el tamaño de páginas que da son 12 páginas Kirit Ungol. Todo lo que pasa en 12 páginas. Luego el antro de ella, la araña, son 10 páginas. Y ya. Y luego las elecciones de Sam Sagash son 15 páginas. Entonces, en total estamos hablando de 37 páginas. Todo lo que pasó y el medio año que le dedicamos a examinar, y son solo 37 páginas. Y aquí estamos en un capítulo que abarca 24 páginas. Es un capítulo muy extenso. Perdón, es uno de los capítulos más extensos de la novela, y que por lo mismo es un capítulo donde pasan varias cosas, varias fases que vamos a ver justamente en ese vislumbre. La primera fase del capítulo es Pippin y Gandalf rumbo a Minas Tirith y el diálogo que tienen con ellos. La segunda parte es la llegada a Minas Tirith. La tercera parte es el encuentro con y contra Denethor. Luego, la cuarta parte es un momento de solaz en un apartamento entre Pippin y Gandalf. Ya llegamos ahorita con más detalle. Luego, el encuentro con Berego. Luego, con Vergil, el niño, y el spleen, por decirlo de algún modo, en términos literarios, y luego la nostálgica y lenta llegada hacia el final del capítulo. Entonces son 7 partes donde todas las 7 partes son distintas. Es decir, en un rápido comparativo vimos que en el capítulo anterior están Sam y su situación y su duelo, y la obra de teatro de Goldberg. Dos partes estilísticas. Aquí entonces tenemos en 24 páginas 7 piezas que cada uno tiene una construcción estilística distinta. Ahora sí, vamos una por una. Primero, el momento que yo le llamo el momento clavigeño. Clavigeño es en el Quijote de la Mancha, un caballo de madera en el que unos duques quieren burlarse del Quijote, entonces lo suben a él y a Sancho Panza, los vendan y entonces hacen ruidos alrededor, y entonces ellos creen que están viajando en un caballo encantado, ¿no? Y el mundo pasa a su alrededor. Es muy similar cuando hacia el final del libro 3 del tomo 2, después de lo ocurrido con la Palantir, va cabalgando Gandalf con Pippin, le cuenta la historia de las Palantir, y el mundo va pasando a toda velocidad alrededor de Pippin, y dice Tolkien que es para Pippin la experiencia como si él estuviera inmóvil, como si hubiera un caballo de madera, como un clavigeño, y el mundo estuviera pasando a su alrededor, ¿no? Y así como el caballo, como el Quijote y Sancho Panza, así Gandalf y este clavigeño. Y hay algunas piezas rápidas a notar. Ve fuego a la distancia en las almenaras, en las montañas, que Peter Jackson hace de eso una secuencia bellísima, como se van prendiendo todas las almenaras, unos momentos de adaptación más finos y mejor logrados de las películas, y se pregunta Pippin, oye, ¿son dragones? No son dragones, porque este diálogo le llamaremos de clavigeño, en realidad es una extensión del diálogo anterior, es una extensión en la medida en la que él y Gandalf están compartiendo
compartiendo, departiendo, le está enseñando Gandalf, es un maestro, es un alumno. Y Gandalf dice, sí, ahí están las almenaras, y no le dedica tanta atención, y no hay una digresión, porque sabe Tolkien que tiene muchas cosas que contar en este capítulo, y vaya que ha hecho otras digresiones. Isengard la describe a mucho detalle, y a ella, la araña, también le dedicó mucho detalle en esas digresiones. Pero que dice, no, 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 mira, ahí andan. Es un sistema de comunicación de Gondor, pero esa digresión se le quedó en el tintero a Tolkien, y entonces los cuentos inconclusos dicen, no, ahí les va. Y es honesta, y está Almenara, y está otra Almenara, y en una de esas está la tumba de Elendil, ¿no? Entonces, ya se va a descolgar. Pero, o sea, se contuvo Tolkien, pero luego en algún otro momento ya se catartiza. Y como les decía, y está ya en la continuación de esta relación de maestro y alumno, y además, si Gandalf, después de que causó su muerte, y después de que lo reencontró con Bárbol, después de que lo rescató con la Palantir, eh, no necesariamente Peregrin Took había estado demasiado cerca de su propio destino, pero a partir de que fue su alumno el capítulo anterior, bueno, el capítulo anterior, que la misma secuencia, contándole de los Palantir, ya se establece esa relación de profunda ternura de parte de los dos, ¿no? Porque además nadie en toda la novela conocer tanto a Gandalf como Peregrin Took, pero todavía no llegamos justo a ese momento. Llegan a Minas Tirith. Cuando llegan a Minas Tirith, hay un personaje de reparto que sale unos momentos, que los recibe, ahí están cruzando la barda exterior, la rama Secor, ¿no? Como se llama la muralla exterior. ¿A dónde van? No, pues aquí no, ya se está yendo, ya está la guerra, listo, sí, ya Minas Tirith está por allá. Ingold se llama. Y lo saco a colación porque, pues, del Señor de los Anillos se hablan muchos nombres, pero yo les pregunto si sabían que hay un señor que se llama Ingold. Bueno, lo saco a colación a Ingold porque ya Gandalf, comenzado a ser trastornado por el contacto con Pippin, que es lo que les dije, más que la transformación interna a la externa, Gandalf mismo hace una broma con Ingolf, y entonces el insulto que le había dado Grima de que él era Stormcrow, no que él era el Latspell, el tormenta de cuervos, fue un insulto horrible, y se enoja Gandalf y se la revuelve, se la revira. No, aquí el mismo Gandalf toma de charcoteo, porque está charcoteando, está en buen ánimo con Pippin, y entre Ingol y Pippin toma charcoteo y dice, no, sí, yo soy el Stormcrow, no, ya, vámonos, ¿no? Vámonos para allá, y ya entran, y entran a Minas Tirith. Cuando van llegando están ocurriendo dos cosas suaves que podríamos dejar de lado, pero vale la pena observar. La primera es que se está llevando a cabo una gran evacuación de los civiles de la ciudad de Minas Tirith. Obviamente eso es algo real y normal. Tolkien vio muchas evacuaciones de las poblaciones francesas que en la Primera Guerra Mundial eran llevadas cerca de allí. Pero también, o sea, sí es un proceso que ocurre en la guerra, más cuando va a haber un lugar que está esperando un ataque total y frontal de las fuerzas del enemigo. Pero también Tolkien se esfuerza porque la mayor cantidad de inocentes cuiden su vida en todo lo que él escribe. O sea, él no es un escritor que quiera causar efecto, contando cómo las tripas de todos los niños, de todas las mujeres y de todos los ancianos explotan por todas partes como otros escritores. En la medida en lo que se lo permite la lógica interna de la narración, él va a evitar que muera gente. Entonces, en Esgarot dice, ay, muchos escaparon en barcas. Y tan muchos escaparon en barcas que luego se juntan afuera de Esgarot y no, ay, nos quedamos con hambre. Y esos son a los que quiere proteger Bardo cuando va a pedirle el tesoro a Thorin. Eh, pero también, y se los había comentado la vez anterior, hay unos ponis, y sale Smaug, y Smaug se pudo haber comido a los 16 ponis. Pero como un pony sabía Hobbit, entonces quedó así pensando, y ya no se los comió a los demás. O sea, la trama interna de la novela nos permite eh, perdonarle la vida. Y entonces Tolkien sabe.
que en este momento, este capítulo con estas 24 páginas es importantísimo y pasan estas 17 partes en el capítulo porque se están poniendo las bases de lo que va a ser el clímax histórico de la novela. Aquí, a enfrente de Minas Tirith, va a estar la batalla de Pelennor. Aquí es donde Eowyn va a matar al rey brujo. Entonces, todo la potencia social, histórica, política de la Tierra Media está llegando a su clímax enfrente de Minas Tirith. Por eso necesita contarlo bien. Y entonces va combinando el detalle de la ciudad que lo vemos con mucha claridad, la torre de Helion, plateada frente a la mañana, los 7 niveles, las calles blancas, y entonces vamos viendo con mucho detalle la ciudad y al mismo tiempo el estilo eh, rápido, impresionista de, y Pippin tuvo aventuras, ¿no? Las dos cosas. Se cruzan esos dos detalles, el detalle de la ciudad que se importa y las mini peripecias de Peregrine Tour. Entonces, eso tocante a la evacuación, pero también cuando habla de la evacuación habla de la gente que ocupa el reino de Gondor. Y ahí nos enteramos que la mayoría de la gente que habita, no en Minas Tirith, sino digamos en el reino, es gente más baja de estatura que los gondorianos, más ancha y más morena. Fuerte es la palabra, ¿sí? Y más morena. Y esto es importantísimo porque corresponde eh, al perfil étnico de todos los otros habitantes antiguos de esta región antes de que llegaran los númenóreanos que construyeron Minas Tirith. Es decir, es el mismo perfil étnico que corresponde a los dunledinos, los que estuvieron junto con los Uruk-hai contra Rohan y que Erkebrand dice su lenguaje suena como las aves y los animales, es decir, es un lenguaje antiguo, muy vinculado con esos primeros pueblos de hombres que pasaron por aquí. Los hombres de Bri también son este mismo tipo de hombre. Y cosa curiosa, cuando Tolkien habla de la gran mayoría de la masa de los hobbits, son los pelosos y los pelosos también son prietos, ¿no? También son morenos. Y, eh, y es importante resaltarlo en la medida en la que este es un momento posterior del fenómeno de las olas del imperialismo númenoreano. Los númenoreanos fueron un imperio y como imperio conquistaron con esas palabras, colonizaron con esas palabras. Colonialismo, descolonialismo, bueno, colonialismo númenoreano a toda esta región. Eriador era un lugar lleno de bosque, arrasaron los bosques para hacer sus barcos y impusieron su voluntad, colonizaron a todos estos pueblos, de entre los que estamos viendo estos dunlodinos y estos hombres de los Arnak y del Ramasecor y de todas estas regiones representaban a esa gente. Claro, luego vinieron algunos, la segunda ola numenoreana, que ya son los 7 barcos del pueblo de Lending. No, no, perdón, 9 o 7. Entre 9 y 7 los barcos de Lending, y entonces ya se instalan acá los que van a ser los descendientes de los numenoreanos. Y de entre esos numenoreanos, porque por supuesto en Minas Tirith hay mucha de esa sangre numenoreana, y entre esos numenoreanos pues ya están mezclados étnicamente con los habitantes locales de allí. Pero cuando concluyamos esta sesión voy a tomar el hilo de este colonialismo númenoreano, pues lo dejo colgado ahí, lo pongo en un pin para volver al ratito. Y entramos al corazón de este capítulo. Este capítulo pudo haberse llamado así y pudimos haber comenzado allí, pero se merecía también Peregrine Took el análisis de su propio esperpéntico diseño. Que le Ay, 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 ay. Denethor es uno de los personajes más importantes, impactantes y mejor construido de toda la novela del Señor de los Anillos, sobre todo por lo poco que parece. Estamos con Denethor, nosotros viendo el arquetipo
de lo que significa ser político. Un político en términos peyorativos, porque Tolkien tenía una pobre, como no, muy pobre opinión de los políticos, e incluso el otro político de toda su obra es el alcalde de Sgaroth, que es un oportunista y que después de la destrucción del dragón, todos dicen, oye, y este viejo problemático, y cuando la multitud se le viene encima al alcalde, el alcalde muy políticamente le echa la culpa a los enanos y entonces desvía la atención de Bardo y para allá, juar, 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 ¿no? Se frotan las manos y va a terminar muerto con sus riquezas en un botecito, de una muerte horrible. Y la perspectiva de Tolkien al respecto de la política era dura, desconfiaba de Estados Unidos. Bueno, ya había, o sea, ya vio la ruina de la diplomacia en la Primera Guerra Mundial, vio la Segunda Guerra Mundial y obviamente vio lo que ocurrió cuando falla la diplomacia en todos los sentidos. Dicen los estudiosos de la política, cuando hay una guerra es que fracasó la diplomacia para llegar hasta allá. Pero fue el fracaso de la política, la diplomacia, la existencia de la Segunda Guerra Mundial, pero también esa diplomacia mala vida, que por ejemplo en el caso de Inglaterra, el canciller Chamberlain hizo un trato con Hitler, que se lo iba Hitler a pasar por el Arco del Triunfo y lo iba a perjuriar, pero en términos concretos fue el fracaso de la buena política y de la mala política, todo. Y entonces, incluso en algún momento hay ya durante la guerra un ánimo antigermánico y él mismo dice, tranquilos, por eso que tenemos un problema con Hitler, pero la gente alemana, ¿qué? O sea, también, o sea, son personas nada más, ¿no? No se trata de odiar a un grupo, a un país nada más por completo y a personas normales, ¿no? A ver, tengan cuidado. Y él desconfiaba profundamente de Estados Unidos y de Rusia, y tenía razones de los dos, ¿no? Tenía razones de los dos. E incluso cuando le preguntaron al respecto de su posición política, fíjese las dos cosas que dice. Dice, a ver, la democracia en muchas ocasiones termina convirtiéndose en burocracia, ¿no? Democracia, burocracia. No quiere decir, bueno, sigamos con sus palabras. Y dice, en última instancia, a mí me gusta el anarquismo autogestivo, pero un anarquismo que no tiene que ver con esos señores con barbas que tienen bombas, ¿eh? Que eso. Entonces, el anarquismo autogestivo es el modelo político que requiere más libertad de todas, porque tú vas a ser responsable de tus actos, respetando los actos de los demás. Ese anarquismo autogestivo repleto de amor a la humanidad y de idealismo político muy poco viable en términos sociales, es de lo que está construida la comarca. Sin más instituciones que carteros, o sea, medios de comunicación, y donde los funcionarios públicos lo único que tienen que hacer es decir discursos. Entonces hay un postulado político al respecto de lo que ve Tolkien en eso y todo para decir que entramos a Roma. Se ve la diferencia desde que entran al salón de la Torre de Telion, se nota la diferencia entre Rohan, que tiene artesanía y cosas orgánicas, tiene madera, tiene tapices, ¿no? Están en una edad media más profunda, más sacona. No, no, no. Aquí está es Roma, es la Roma imperial de la antigüedad y es la Roma del Renacimiento, ¿no? La piedra, la línea, las columnas, las estatuas. ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! Y cuando entran, se encuentran a este personaje dividido por esa dolorosísima circunstancia de amar a un hijo por sobre otro. Ya nada más con eso sería para enturbiarnos. Es decir, está ocurriendo la guerra del anillo, está ocurriendo una situación política, pero en términos de condición humana, Venetor, además del político, vamos a pasar con el político en un momento, la parte del padre
es estremecedor. Hay padres que prefieren a un hijo por sobre otro, seguramente una, eh, eh, a todos los hijos se quieren distintos, sí, no, claro que hay preferidos, pero es que esa preferencia es llevada al límite. Hubiera preferido que te murieras, Faramir, y no mi preferido, Boromir, te ha quedado. Entonces él ya está trastornado por su propia injusticia como padre, que le amarga la vida porque su hijo preferido, el hijo que sí lo adoraba a él en todos los sentidos como gobernante y como padre, su hijo amado ha muerto. Resulta nada más y nada menos que es el Señor que salvó de la niebla, de la nieve y que defendió a Peregrine Book. Aquí se encuentran esos lazos narrativos. Pero luego está el otro asunto con Faramir. Faramir lo cuestiona. Faramir no hace lo que dice Denethor. Faramir admira a otro y ese otro que admira es a Gandalf. Es el discípulo de Mago, le dice Sam a Faramir. Como que veo una cosa así como de mago, onda Gandalf que te traes tú. Dice, es que percibes el aire númenoreano, le responde Faramir. Claro, y Faramir es el discípulo de Gandalf, es su alumno. Y Gandalf está preocupado, ¿qué onda? ¿Dónde anda mi muchacho? Ya me entregó su tira de materia, el trabajo final no me lo ha dado, ¿no? Entonces y entonces no solo se murió el preferido, sino el que quedó es un hijo traidor. Y obviamente esta contradicción y este dolor va a amargarse todavía más cuando manda la muerte a su hijo en la defensa de Gilead. Y quedando, lo manda a la muerte, sobrevive y entonces ya eso, junto con su profundo arrepentimiento, ahora ya quiere a Faramir, pero queriendo a Faramir decide llevárselo, matarlo y morir juntos. Todo eso es dolorosísimo. Todo eso está palpitando en el político que está esperando cuando se abren las puertas y entra Gandalf y entra Beregrin. Y es que hay una diferencia capital entre Denethor y Faramir como políticos. Y es que Faramir es el modelo, ya lo habíamos dicho, del caballero, ya habíamos hablado mucho de ese Robin Hood, pero también el caso de Faramir es el servidor público. Faramir pertenece al ejército de Gondor, de Rohan, perdón, de Minas Tirith, y él está como guardián en Ithilien porque él, como persona encumbrada de la aristocracia gobernante de Minas Tirith, tiene el deber de servir a su nación, a su estado. Es un servidor público. Yo, Faramir, con todas sus espadas, sus flechas, su inteligencia, su compasión y su astucia, está puesto al servicio de su nación. En el caso de Denethor es al revés. La nación está al servicio del mismo y es tal su necesidad de gobierno y de poder que si él no gobierna, ojo, una cosa es que él esté dispuesto a sacrificar el mundo entero por Gondor. Y quiere el anillo de poder y quiere el anillo de poder para que prevalezca su nación. Eso es profundamente cuestionable, pero hay en ese chauvinismo una posibilidad de algún atisbo de virtud de decir, bueno, pues eres el gobernante de una nación y haces todo lo posible porque tu nación sobreviva en medio de todos los avatares. Y lo logró Tito con la Segunda Guerra Mundial y luego con Stalin, ¿no? Es decir, se puede llegar a algunos casos, ya, que se derrumbe el mundo, pero que sobreviva a tu nación. No, Denethor va más lejos. Denethor, cuando empieza a discutir con Gandalf, dice literalmente, si no se hace mi voluntad, que se destruya Gondor. Si no se hace mi voluntad. Y su voluntad, vaya que es fuerte. Ese político y ese padre, esa tormenta en la que los está esperando en el corazón de este capítulo. Y entran Gandalf y Pippin y hay un momento importantísimo con Pippin y un momento importantísimo con Gandalf.
El momento con Pippin es, por supuesto, un reflejo, por supuesto, del instante de la escudería, y es un reflejo de lo que ocurre con Theoden y Merry. Dos gobernantes viejos en el momento del final de la Guerra del Anillo que han perdido a su hijo. Denethor vio la muerte tiene la muerte de Boromir, y Theoden tuvo la muerte de su hijo también, Theoden, en los vados. Los dos perdieron a su hijo más amado. Después de haber perdido a su viejo más amado, estos dos viejos se ven confrontados con la Guerra del Anillo. Pero Theoden elige irse al campo de batalla y sacrificarlo todo, todo, por estar bien con sigo mismo y con sus ancestros. Y Theoden decide sacrificarlo todo con tal de no soltar lo que tienen. Sus dos herederos van a quedar casi muertos, casi al mismo tiempo. Eowyn por ir a vencer al rey brujo, y Faramir por las órdenes torcidas de parte de Denethor. Y obviamente también hay una armonía en esta estructura en donde tanto Eowyn como Faramir, los últimos sobrevivientes de las casas de los viejos, terminan siendo pareja, ¿no? Y estos dos que se aman y se encuentran en las casas de la curación, además, Faramir vinculado para siempre en amistad con Pippin, y Eowyn vinculado para siempre en amistad con Merry. Ahora, los dos tienen un instante donde está la escudería, pero es muy distinto. En el caso de la escudería, Theoden, desde que llegó a Isengard, esto lo platicaremos con más detalle en los siguientes capítulos, pero Theoden, desde que llegó a Isengard, los hobbits no pelan a Aragorn ni a Gandalf y a los demás, sino que saludan a Theoden, porque eso les encargó Bárbol, y Theoden dice: ay, estos hobbitla tan simpáticos, le cae bien, le da ternura, a ver si me platica del humo de la pipa y todo eso. Y entonces, en este bichito raro que salió de los cuentos de los antiguos Rohirrim del Anduin, también Merry dice: oye, este viejito me cae re bien. ¿Sabe qué, viejito? Mire, aquí está mi espada. ¿Puedo ser su escudero? A huevo, puedes ser mi escudero. Vas a ser el escanciador, que te den un cuerno, que te den algunas armas, y muy rápido se hace ese lazo de cariño. Tanto que dice Theoden: bueno, ahora pero ya me voy a la guerra, lo siento, te dejo, por tu bien y por tu protección. Y por su bien y por tu protección, dice Merry: no, yo soy escudero de este viejito, y me subo al caballo, y tanto se habrá incendiado el corazón de este breve pero tierno trato, que va a ser verdaderamente un escudero de Rohan, al matar al rey brujo. Veamos el caso de la escudería de Hood. Pippin estuvo en la muerte de Boromir, así que Denethor lo interroga. Y una vez más, diferido. Nos cuentan que pasó una hora interrogándolo. Por supuesto que hay algunos diálogos capitales, pero los diálogos capitales que hay son sobre todo los de Denethor y los de Gandalf. Una vez más, así como con la caída de Isengard. Y entonces Denethor y Pippin platicaron. Fin, una hora, ¿no? Una hora se les va en eso. Pero entonces, en toda la plática que va a estar ocurriendo, Denethor sospecha de Peregrine. Sospecha y tiene un desdén de esa criaturilla no humana que ha traído además el mago, que es el que le ha robado el corazón de su hijo. De modo que cuando Peregrine Took decide ofrecerle sus servicios, no ocurre como un acto espontáneo y de cariño de parte de Merry, sino lo hace enojado, espinado por el orgullo, por la acusación de que haya tenido que ver en la muerte de alguien a quien le tuvo tanto cariño como con Boromir. O sea, ya está, ya es complejo, y es compleja la relación de emociones que llevan a Peregrine Took a decir: señor, aquí está mi espada para ser un escudero de Gondor. Y la reacción de Denethor es igualmente compleja, una vez más, no como la dulzura del viejito Theoden, sino que por una parte reconoce la daga de Westerners, reconoce la daga de los que se enfrentaron al rey brujo, y dice: esta daga le perteneció a mi gente. Y duda, porque
sospecha de él, pero también político como es, decide que es una buena oportunidad para saber más de el tipo el usurpador que le quiere robar el trono, que es Aragorn, y que si su propio hijo lo está espiando, entregando la información a Gandalf, entonces Denethor va a tener su propio espía, que va a ser Peregrine Took, para enterarse de los manejos de Gandalf y acepta sus servicios. Pero como es complejo, y como la condición humana y Tolkien siempre tiene muchos matices, no deja de haber un, un momento de franco admiración e incluso un guiño de ternura de parte de Theoden de Denethor, decir, "Vete con este chavito, órale, cámara". O sea, también, porque la vida es compleja y la relación, y es un humano. Y sí, sí lo enternece este tipo que también vio a su hijo. También, ándale pues. Y le acepta la escudería. Pero incluso cuando le acepta la escudería, dice, nótese que se pagará la lealtad con lo que se merece. Y también dice, y con venganza si se rompen las promesas. O sea, ya desde el momento en el que lo está recibiendo en su servicio, le está diciendo, cuidadito o te destruyo, porque prometiste. ¿Y qué creen? Esto no es casual, sino que así como hay una potencia dramática tan importante como va a ocurrir con Eowyn y el Rey Brujo, esto va a llegar a su máxima contradicción en el momento en el que Denethor vaya a querer quemar a Faramir y entonces Peregrine Took se oponga a Denethor y dice, estás a mi servicio. Y el rompimiento de los votos merece la muerte y merece la venganza por estar rompiendo los votos. Y Peregrine dice, no, ya, chingue su madre, o sea, lo que necesitamos es salvarlo y va a hacer que alguien más rompa sus votos, pero ahorita pasamos allá. Entonces es duro y complejo este encuentro que tiene con Denethor, con Peregrine Took. Y luego está el otro momento de choque. Gandalf contra Denethor. ¡Tan, tan! ¿No? Se quedan mirándose así, o sea, totalmente se quedan mirando en silencio y se dicen cosas donde es una esgrima total. Y esto es interesantísimo porque estamos un poder del mundo frente a un poder político. Nosotros sabemos que Gandalf es Solori. Nosotros sabemos que Gandalf es un emisario de los dioses. No es cualquiera. Pero ¿saben qué? Denethor le está dando las 10 y las malas como no se las va a dar ni el Rey Brujo ni Saruman. Porque a Saruman cuando lo encuentra ya está derrotado y en la comarca lo van a acabar con otros. Y al Rey Brujo finalmente él no se lo va a terminar topando, va a ser Eowyn quien lidie. Y aunque es el gran enemigo, Galadriel y Gollum, que andan, ya saben, las G3 Gs, Galadriel, Gollum y Gandalf, aunque también el gran enemigo de Sauron, pues Sauron está por allá lejos. El verdadero reto después del Balrog, que se encuentra Gandalf, el choque es un tipo humano que aunque él sea muy semidios, muy espíritu angélico, le vale 3 quesos a Denethor y se le confronta. ¿Qué óvole, papito? Y de igual a igual, y de igual a igual, porque este viejo mañoso sabe cosas. Este viejo mañoso es un gran político. Y este viejo mañoso tiene la palantir. Gandalf le dice a Denethor, cuando Denethor termina diciendo, a mí no me vas a suplantar con tus usurpadores. Y si no soy yo, que se lo cargue el pintor a Minas Tirith, a Gondor, ya se los había dicho, ¿no? O sea, si no es mío, no es de nadie. Y destruyo la mesa de juego, ¿no? De ese tamaño él. Bueno, cuando se pone así, Gandalf le dice una cosa interesantísima. Gandalf le dice, espérate, yo también soy senescal, pero soy senescal de él. Ándale.
Tú serás Senescal, pues, ahí firmas y tus sellos checas tarjetas. No, no, no. Yo soy Senescal de las abejas, de los caballos, del aire, de los árboles. Así se lo dice. Yo soy Senescal. ¿Y sabes qué? Yo, como Senescal del mundo, tu reinito, con todo respeto, me vale tres quesos, porque hay cosas más importantes que resolver. Hay una amenaza contra el mundo, contra la ecología, contra la libertad. Hay una gran amenaza. Y si en esa gran amenaza Minas Tirith o Gondor termina destruida, pues nos dará mucha tristeza. Pero hay cosas más importantes. Hay un mundo, hay regiones, hay otras personas, hay otras especies. ¿Tu reinito? No es tan importante. ¿O cómo ves? ¿O cómo ves? Pero aún en este enfrentamiento político, estamos hablando de alta diplomacia, no sacan las espadas, Denethor trae una espada, no sacan las espadas, no se echan rayos, no, no, sigue existiendo la diplomacia, decir, así, así, crujiendo los dientes los dos y dice, bueno, déjame aquí a tu espía, y todavía le asignan una habitación a Gandalf, y todavía les dan de comer, y todavía los tienen ahí en Minas Tirith. No se ha roto la diplomacia, la política está en sus crispaciones máximas y ya, por supuesto, durante el sitio se romperá todo eso y suplantará con la pérdida, la desaparición de Denethor, suplantará el Caballero Blanco, será el gran comandante de Minas Tirith, pero hasta el momento la diplomacia sigue funcionando porque estamos frente a dos políticos. Gandalf es mago, ha hecho cosas de guerrero, es consejero, es maestro y también puede ser político. Y salen de allí con una mezcla entre la cola, entre las patas, y si Denethor se sorprendió como todos se sorprenden ante los hobbits, ya lo sabemos, lo han hecho una y otra vez, los hobbits siempre sorprenden a todo el mundo, y pues este viejito también se sorprendió. O sea, el que le haya sacado jugo al hecho de tener el espía de Pippin no quiere decir que no se haya sorprendido. Dijo, órale, órale, cumple. Le manda la librea, le manda su casco, le manda su cota de malla negra. Cumple y lo acepta en términos diplomáticos y de honor. Y Denethor además tiene una razón por la cual se siente al tú por tú para confrontarse con Gandalf, y es el conocimiento, la información, la Palantir. Varias veces durante la conversación dice, "Ch, ch, ch, yo sé, y ahí traes a tu tipito, y a mí, a tu usurpador, y yo me entero, y yo veo, y ya sé que cayó Isengard". Y luego Beregond va a decir, sí, es que luego se ven unas luces ahí la torre del señor, ¿no? Y también mencionan las Palantir durante la conversación. Nosotros sabemos que, por supuesto, tiene acceso a la Palantir, y con eso, Denethor, igual que Saruman, igual que Sauron, igual que todas las personas que utilizan un medio de adivinación, incluido Galadriel en el espejo, queda confundido y engañado por la visión. Esto lo mencionamos cuando hablamos de Dol Barán. Las Palantir no mienten, pero siempre van a llevar al desastre. Siempre van a hacer que la persona que cree saber de más interpretará la información de una manera equivocada. Redes sociales, fake news. Así como Sauron cree que el Hobbit con el anillo está en Isengard, Denethor, al haberse asomado a la Palantir, vio el gran ejército de Sauron y cree que no hay esperanza. E incluso capítulos más adelante, cuando esté ya llegando la batalla de Pelennor, él sigue utilizando la Palantir. ¿Saben qué ve Denethor? A Frodo capturado por el enemigo. Entonces Denethor se convencerá de que no hay esperanza alguna y eso lo va a llevar a morir junto a su hijo, a querer matar a su hijo. ¿Está equivocado en lo que ve? No. Claro que fue prisionero Frodo. ¿Significa que todo se ha perdido? Sabemos que no. Pero tiene modo de haber visto a Sam con el anillo, ni de saber que va a ser salvado, porque además Fox News
Televisión Azteca le da de parte de Sauron información manipulada. No, está viendo todo. Le dice, "Ch, ch, ch, no, 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 no vale la pena que te resistas en el sitio. Ya no hay ningún hobbit que tenga ningún tipo de nada. Aquí está, ¿no? Hay información limitada de parte de Sauron en esa dirección. Crujiente, Denethor. Podría haber comenzado la novela y solamente dedicarse, podría haber una novela entera dedicada a esta circunstancia, pero todavía no ha acabado el capítulo, ¿no? Llegaron hasta acá y todavía hay algunas cosas importantes que hay que discernir. El siguiente momento salen de allí y entonces en la tensión dramática que nos ha dado el encuentro, ya sé que tenemos el tiempo encima, ya no voy, ya voy cerrando, ya voy cerrando. El, el, el- Después de la tensión dramática que tuvimos en el corazón del capítulo, que es el encuentro contra Denethor, entonces baja la tensión y llegamos a una habitación que les dan en Minas Tirith. Y nunca, desde Bolsón Cerrado en toda la novela, hay un espacio doméstico que se haya descrito con tanto detalle como la habitación de Minas Tirith. Nos enteramos por qué horario está, vemos las escaleras que suben, nos dicen los muebles que tiene, lo fresco que están, los biombos, las camitas. Y no nos describieron así Rivendell, no nos describieron así los Lorien. Tolkien prefirió que para lo élfico era mucho mejor dejar la poesía y que se completara la poesía con lo que el lector entiende, porque iba a ser difícil atinar a todo lo élfico en todo lo estético. Entonces, de momento, y ya lo hemos dicho, Tolkien no describe nada que no sea capital. Y entonces la descripción de la habitación nos da un instante de una novela urbana, casi, casi acercándose a un género que no tiene que ver con la novela de aventuras, que no tiene que ver con la novela de imaginación, y que tiene que ver casi con, si recuerdan ustedes, en Rayuela, la primera parte de la novela de Rayuela es el protagonista vagando por las calles de París y teniendo reflexiones en soledad. Justamente lo que Baudelaire decía, el spleen, esta sensación de melancolía y de hartazgo en la soledad urbana. Esa habitación es un poco eso y al mismo tiempo es el lugar donde vuelven a tener un diálogo Gandalf y Peregrine Took y ya desde el viaje de Clavigeño y todo lo demás, Peregrine Took ha estado observando a Gandalf y entonces nosotros nos encontramos con más información de Gandalf en toda la novela no ha habido tanta información tan cercana y no hemos visto una reacción a un Gandalf doméstico, hogareño, al grado de que realmente Pippin lo le conoce, le ve los pelos de la barba, lo observa, le ve la carita, le ve las arrugas y sale a colación el tema de su juventud como Olorin. Tiene Pippin no solamente un gran acercamiento y un conocimiento de Gandalf, sino que el lector se entera de Gandalf. No hay un capítulo en toda la novela donde haya más protagonismo como personaje central, haciendo cosas, preguntándose, caray, y tomando vino. Siempre hemos visto a Gandalf ayudando y en la periferia, y si lo vimos de cerca fue porque le cayó un Balrog encima. No, aquí vemos a Gandalf en todo su esplendor, en la suave amistad tierna con Pippin. Y fíjense lo que le dice Gandalf a Peregrine Took. Oye, tengo que ir a buscar a mi alumno que no me ha entregado su tarea, ¿no? A Faramir. Te cargo a Shadowfax. Y esto es muy importante porque en la guerra los caballos no importan. En la guerra los animales no importan. En la Primera Guerra Mundial Tolkien vio morir muchísimos caballos. En los Tres Mosqueteros, los caballos son una herramienta más. O sea, como hay mosquetes, cuando van a disparar, los mosqueteros saben que cuando van a disparar hay que levantar al caballo para que las balas le caigan y las balas son tan intercambiables como los sirvientes. O sea, los Tres Mosqueteros son profundamente majaderos con sus sirvientes y son menos que gatos y los amenazan y los traen así. Lo contrario y lo opuesto es Gandalf.
en la medida en la que está buscando que haya una salvación para mucha gente, pero hay que cuidar a los vulnerables. Y entre los vulnerables dice, oye, te encargo que cuides a mi caballito, por favor. ¿No? Y observen entonces que claro que Peregrine tiene una relación especial con Shadowfax, porque ha cabalgado con él, porque le da de comer, Shadowfax lo reconoce, y entonces observen una vez más, el fresa, el fresa de la comarca, tiene su amigo caballo, el príncipe de todos los caballos que han existido. Miren el espejo de junto, el jardinero y Billy, ¿no? Es el jardinero de clase trabajadora y su caballito de clase trabajadora. Entonces, casi parecen de dos cuentos muy distintos, ¿no? Pippin y Shadowfax, los dos nos caen bien, los dos son lindos, y Sammy, Billy, y el Pony Billy. Cuando sale a la calle, ahora sí ya estamos por terminar, cuando sale a la calle, Peregrine Took se ha operado un fenómeno social a su alrededor, porque eso es el diplomático, es perpetuo, causa caos, genera cosas, transforma a las personas, fruto de un juego lingüístico de parte de Tolkien. Porque dice Tolkien que el habla original del Westron, en el cual platicaron de verdad, porque era otra lengua, y entonces él lo tradujo en inglés, no tiene la posibilidad de traducir exactamente el modo como estuvieron platicando de verdad. Y entonces Peregrine, tú cuando le habla a Denethor en su audiencia, le habla con un lenguaje popular, familiar. Es decir, en lugar, oiga usted, disculpe usted, no. Así le dice la presidenta, oye, oye, Claudia. No, pues, ¿qué hago? ¿No? Entonces, así suena Peregrine Took, es decir, es un juego lingüístico. Como la costumbre lingüística de la comarca es distinta, termina Peregrine Took hablándole de tú a Denethor, cosa que divierte a Denethor, pero que los sirvientes dicen. Y entonces los sirvientes dicen, si le habla tan cómodamente de tú a tú, porque debe ser un príncipe. El príncipe de los Halflings. Entonces, para cuando sale Peregrine Took, ya se ocurrió el chisme, ¿no? Ya se ocurrió, y él es el príncipe de los Halflings. Y le dan sus armas y parece el príncipe de los Halflings. ¿Saben qué? Él no se sorprende demasiado porque pues es el hijo de los Time. Hay un meme donde está el final de la película donde todos se hincan y están, dice, y dice, y todo lo que cada uno de ellos piensa. Y Sam dice, no, ay, esta gente, y Frodo, no, pobrecitos y Merry, ¿no? Y dice, y hay un letrero que dice de Pippin, por fin recibo la atención que me merezco, ¿no? Pues sí, en esa medida, Peregrine Took le recibe armas de príncipe, se viste como príncipe, es amigo de Gandalf, es amigo del caballo, y va a ser amigo de Faramir, y entonces este aristócrata sale a la calle todo con ese gran donaire y la gente dice, miren, Alba, el príncipe de los halflings. Y además es bonito que el mismo Tolkien pone esta palabra con el que los humanos conocen a los hobbits, que va a pasar al habla popular, porque en Dungeons and Dragons se puede hablar de muchos hobbits democráticos y fuera de marca, o sea, no el tequila de marca, sino un mezcal de otra destilación, pero que finalmente son hobbits en la cultura popular que se llaman halflings, a los que Tolkien les da esa palabra para que se vaya y dicen algo más las personas. Eh, Van a venir, ¿ya vieron ese halfling? Oh, el príncipe de los halflings va a traer a 5,000 halflings y van a llegar los Rohirrim y cada uno de ellos va a traer a un escudero halfling con ellos para que luchen con nosotros y nos apoyen. Eso es un chisme y eso es una leyenda, pero va a llegar Eowyn cargando un hobbit. No se equivoca del todo la gente a ese respecto. Sale Pipín, se encuentra con Peregon. Ya, de ver, vamos terminando. Y vean ustedes cómo cada parte del capítulo podría haber sido un capítulo pequeño, podría haber sido el capítulo una serie, ¿no? Denethor, y la habitación, y esto. Y cuando se encuentra con Beregond, se encuentra con un hombre común y corriente. Y Beregond es el único hombre común y corriente personaje, porque ya vemos a Ingold en toda la novela junto a Sebadía Mantecola. En una historia repleta de hobbits, repleta de elfos, repleto de numenoreanos, repleto de magos, repleto de orcos, Peregrine es una anomalía. No es del todo de clase trabajadora, pero sí. O sea, no está en clase trabajadora como Sam, pero sí es, pero no es un funcionario público. Y entonces Beregond es importantísimo porque es el humano común y corriente de toda la novela
que hace lo más importante, que es el gran reto de los humanos en toda la novela, y es ir en contra de su tradición, en contra de su cultura y en contra de sus órdenes, para buscar que las cosas se logren para bien. Porque a Oemer le dan las órdenes de arrestar a Aragorn y dice, no, voy en contra de las órdenes que yo tengo y aplico mi criterio y te dejo ir. Faramir tenía las órdenes de capturar a Frodo y va en contra de las órdenes y aplica su criterio y lo deja ir. Sebadía Mantecona desconfía de Aragorn y va en contra de sus propios prejuicios para dar la oportunidad de que los hobbits entren en contacto con él. Y Beregond va a ir en contra de su tradición, de sus promesas y de su propia civilización para transgredir todos los votos, romper lo que lo hace a él un guardia de Gondor e ir y pelear contra otros como él para salvar a Faramir. Influenciado también por Peregrine Took, que también lo enloqueció. Solo él no es viejo y él va a enloquecer, pero gracias a ese enloquecimiento de Beregond va a sobrevivir. Y luego lo va a llevar con Bergil. Y vemos a un niño en la novela. ¿Qué hace ahí un niño? Si Beregond es el único hombre común y corriente en la novela, no, bueno, ver qué hace allí un niño a la mitad de la novela. Bueno, también a niños que han habido en la guerra. Bien habido niños en la guerra, nosotros en México recordamos a Narciso Mendoza, que puso el cañón y pues, se salvó en la batalla de Cuautla, pero también vemos en Los Miserables, Gavroche, este niño que anda en la calle, y cuando se encuentra con Peregrine Took, lo picudea, a ver, yo te puedo agarrar, te puedo doblar, no sé qué. Peregrine dice, tranquilo, tranquilo, que yo traigo una espada. Y es muy tierno ver que Vergil es Peregrine Took cuando comenzó la novela. Ya ha cambiado Peregrine Took, ya tiene la humildad de decir, si regresó el Caballero Blanco es porque esto puede salir bien. Tengo que cuidar a Shadowfax. Él se comporta con mucha humildad en Minas Tirith y esa humildad queda puesta cuando ve al otro como él y entonces toma un Pippin, Pippin toma un Pippin a este niño y se lo lleva por allí y van a ver la llegada de todas las tropas. Concluyo esta sesión con una aparición especial en la llegada de las tropas, que no son demasiadas, pero entra el príncipe de Imborahil, de Dol Amroth. ¿Qué hace allí? ¿Quién es? ¿Quién es ese señor? Para empezar, entra con todas las credenciales élficas. Es la única persona en toda la novela del Señor de los Anillos que tiene una armadura completa. Nadie. O sea, es decir, todas las guerras se van a llevar a cabo con cotas de malla, escudos, un poco más, pero la única persona en una panoplia de caballero es él. Y está Imrahil caracterizado además como caballero artúrico, en la medida en la que el principado de Dol Amroth es casi como Lyonés de la tradición artúrica, junto al mar. La bandera que traen puede ser más élfica, tiene un cisne y un barco. Sus hombres entran con armadura, ojos grises, entre mucha gente morena, y vienen cantando. Y todos, ¿qué óvole? Y luego Legolas se lo va a encontrar y dice, "Ch, ch, 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 ¿qué pasó? ¿De dónde saliste, campeón? Ah, ¿de dónde salió? Eso es triste, por dos sentidos. Hubo una dama llamada Nimrodel, la de los Lorien, que fue detrás de un Amroth, y este Amroth, hay algunas versiones, me quedo con esa, un hijo de Parón de Galadriel, que se quiso hacer a la mar eh, en estas zonas y que cuando ya se estaba haciendo a la mar en una tormenta, Nimrod y él se vieron, se echaron al agua para encontrarse y se murieron. Tanto Nimrod como Amrod murieron. Y Amrod, hijo de Galadriel. Mala suerte, porque Celebrian, también su otra hija, ya sabemos que quedó muy lejos. Pero entonces se quedó ese nombre de Dom Amrod allí. Y entonces, en ese lugar, en la segunda ola de colonial de numenoreanos, que ya no los que colonizaron todos, sino los que llegaron de la gente del Elendil, había un numenoreano al que le llamaron Imrazor, al que el Elendil le dice, ahí te encargo esta colinita. E Imrazor ve a una doncella elfa de la gente de Nimrodel y la secuestra y la hace suya a la fuerza. Exactamente igual que Eol a Edel. Prisionera Metrela, Metrela se llama, prisionera Metrela de él, va a tener unos hijos y en cuanto ella tiene la oportunidad, se escapa de su captor, se escapa de su raptor y
Esos hijos con sangre del fuego van a ser el linaje que nos va a dar Dorlan. Habría que contarse también la historia de Metrelas, cómo escapó, a dónde fue, y digna de narrarse también como la de Dorian. Y con eso entonces cierra el capítulo con un Pippin en un momento en donde vaga por la ciudad vacía. Bueno, y él en la soledad de este spleen de Baudelaire, en esta nostalgia urbana como la de Cortázar, hasta ir, regresar a la habitación y cerrar este capítulo en donde se ponen las bases para la guerra del anillo y la batalla de Pelennor. Disculpen ustedes la extensión, pero mejor una sola en lugar de dividirlo en varias sesiones. Tan, tan. Medardo, muchísimas gracias, no te preocupes y justo por fin, como el meme, tiene la atención que se merece, Pipi, con esta sesión Exacto, y con todo lo que exacto. hemos platicado. Y creo que retomo mucho eso que dijiste de que los hobbits siempre sorprenden a todo el mundo y creo que justamente Pippin no ha sido la excepción y lo hemos visto durante todo este capítulo y justo creo que era como un personaje, ¿no? Que nunca había enfrentado unos límites reales, no se había enfrentado al peligro, pero justo creo que aquí vemos ese paso a la adultez, un poco tardío, pero llegó, llegó. Llegó, Y pues llegó en el momento creo que indicado. Y bueno, vamos llegó. a leer algunos comentarios, ¿verdad? También tenemos, claro, nuestro fan número uno no podía faltar a Frank. Mi Saludos, querido Frank, Frank, un abrazo. mi querido Pues, Frank, te manda saludos, que es un placer este sábado de muchas charla gracias. Tolkien Billy. Claro que es un placer siempre. Tenemos a José Andrés, que nos dice que hasta que nos encuentra en vivo, al fin entramos en Gondor. Muchísimas Saludos a gracias, José. José Andrés. Esperamos verte aquí más seguido. Y también José nos dice, Pipín, el azote del tullimiento de los viejos. Totalmente, Igual, totalmente. retomando ese comentario, me encantó porque es como Pippin, el mataviejito de coraje. Híjole, el mata, totalmente el mata viejito, sí. Tiene una lista larga, tiene historial. Y Frank también nos dice que en la lectura parece que la inocencia de la infancia parece ser un catalizador para los grandes eventos. No fortuito, sino algo santo. Incluso esa eventualidad convence a Elrond para que la compañía sea de nueve. Fortuito, raro, santo. Sí, así es como no. E incluso si hace un momento decía yo que pasó a la cultura popular la palabra halfling para los hobbits sin denominación de origen, el modelo de Peregrine Took va a pasar a esta misma cultura popular como un tipo de distinto de criatura, que es el Kender. El Kender en Dungeons and Dragons el halfling es un hobbit como tal. Y el Kender es este Peregrine Took, así, agarran la Peregrine Took y llévenselo a otras aventuras y a otras novelas, tal cual. Tal cual, se convierte en un propio arquetipo dentro de la novela de literatura fantástica el entorno de Calabozos y Dragones. Y justo, ¿no? O sea, sigue siendo como este impacto de Tolkien Ujú, más exacto. adelante. Y también José nos dice, es un momento potente ese enfrentamiento entre los aniscales. Sí, Sí es potente, sí es potente. sí, Y pues igual, el otro comentario es que qué gran personaje es Beregond y esa amistad basada en el aprendizaje con un extranjero. Eso mueve por completo su destino. absolutamente. Y ya después Absolutamente. tenemos unos comentarios de agradecimiento y sí me he dado de verdad muchas gracias siempre por traernos estas estructuras narrativas del Señor de los Anillos. Siempre sacamos mucho jugo de estas pláticas. Y pues yo solamente igual quiero invitar a las personas que nos ven a que pues estén pendientes, ¿no? De nuestras redes sociales porque justamente es en donde nosotras estaremos publicando este tipo de colaboraciones con la Sociedad Tolkien de México, pero claro que con pues con otras personas o nosotras haciendo colaboraciones en la biblioteca, entonces estén al pendiente porque la verdad es que hay cosas muy interesantes. Así como Tolkien hay otros autores y cosas británicas que valen la pena. E incluso ustedes desde el Anglo este año han es el quinto año que hacemos estas actividades y este año es donde hemos tenido más sesiones y además probablemente las Sí. sesiones más potentes. Y así como estas, en las demás actividades del Anglo están puestísimos. Esta es nuestra última sesión del año y aprovechen las últimas actividades del Anglo que están, ya saben, dispuestas y abiertas para el público en general. Muchísimas gracias, Medardo. No, y de hecho cerramos con broche de oro porque
eres nuestra última actividad del año. Qué hermoso. Entonces, qué Para mejor. servirles. Y qué mejor que cerrar con Pippin, de verdad. Personaje controversial. Y tenemos también, bueno, comentario de la Sociedad Tolkien de México. Un abrazo a todas nuestras amigas y amigos de la sociedad que nos dicen justo. Gracias a Medardo, como siempre, por compartir su visión acerca de estos pasajes. En este caso, con una importante reivindicación de Peregrin, que en los textos tiene un papel primordial en el dinamismo de los acontecimientos y que en la película, por momentos, sí parece solo un elemento de comedia. Muchas gracias por la charla. Muchas Pues bendiciones. Y ya, si esta es la última del año, entonces, pues, feliz Navidad. Tom Bombadil el vestido de Santa Claus y muchas bendiciones de nuestra amada Dama de la Luz, Galadriel. sí, es nuestra última actividad virtual. Tenemos una actividad presencial el siguiente sábado relacionada a Jane Austen, otra persona importante, No. personajazo de la literatura. Entonces también, pues, para que estén ahí al pendiente y si quieren, pues, en nuestras redes sociales encontrar la información. Y pues nada, muchísimas gracias, Medardo, y justo pues, felices fiestas. Y pues, eso es todo. Feliz Muchas Navidad. gracias a todas y a todos.